Saludos. Titulamos este vídeo D'Aquila Experimento 3, visión cóncava convexa. En este vídeo presentamos los experimentos D'Aquila, entrecomillamos, experimentos D'Aquila, los interpretamos desde la visión cóncava convexa. Primero los vamos a exponer de modo sintético, de modo breve. Cada persona interesada pues que se remita, los remitimos al documental Tierra Convexa, el documental. Entonces, 5 de estos experimentos tenemos ya que anticipar, pues pueden tener cabida, pueden tener si están bien realizados, evidentemente, que nosotros no vamos a entrar en, dijéramos así, si están bien realizados o si no, en esa cuestión no. Pero decimos, 5 de estos experimentos pueden tener cabida, es decir, pueden tener realidad objetiva experimental en el modelo cóncavo-convexo, que es el que nosotros estamos proponiendo. 5 de estos experimentos, pero no tiene cabida en nuestro modelo, evidentemente, el modelo de la Tierra convexa. Ese no tiene cabida. Nosotros lo vamos a exponer de un modo sintético y rápido. Entonces, vemos aquí el esquema de este vídeo sobre el experimento D'Aquila que hemos nosotros calificado, y lo vamos a ir en estos vídeos, sobre todo interpretándolos evidentemente desde nuestra visión. Aquí vemos en la parte inferior pues lo que nosotros en el vídeo anterior dijimos que redirecciona hacia el esquema oficial establecido, pues todos estos experimentos. Es decir, pues son, dijéramos así, valedores o reafirman el modelo NASA establecido. Entonces, nosotros tenemos que destacar 2 de estos experimentos, que es el experimento el número 4, como estamos viendo aquí, uno de ellos, que le hemos puesto la DC, queriendo decir que es disidencia controlada. Es decir, nosotros creemos, es nuestra opinión y nuestra investigación, nosotros creemos que estos 2 experimentos, el 4 y el 5, pues están establecidos, dijéramos así, para poder controlar hasta qué punto puede avanzar esta teoría de la Tierra convexa. Es decir, son como si dijésemos fallos previamente establecidos, porque estos 2 experimentos, algunos oficialistas pues ya han visto su sinsentido o su absurdo de estos 2 experimentos. Entonces uno de ellos es el experimento que se titula Experimento de la curvatura geodésica en edificios. Entonces, de tal modo que estamos viendo aquí a la izquierda 2 edificios separados por 3050 kilómetros, y si la Tierra es esférica establecida de esta manera, pues tendría que verse más diferencia desde las medidas, desde las cimas hasta en relación con las medidas de las bases. Tendrían que ser diferentes, pero esto es realmente un absurdo. ¿Cómo se puede comprobar esa diferencia estableciendo que no se puede hacer de ningún modo directo unos 3050 kilómetros? ¿Cómo puedes tú apreciar esa diferencia? Entonces tendrías que remitirte a un sistema que sería la verticalidad, desde la verticalidad verlos. Entonces eso no tiene sentido, porque esa verticalidad pues nos indicará que estos edificios están aplomados, y entonces nos indicarán siempre que son medidas iguales de la base y de la cima. Este experimento es tan absurdo que nosotros lo consideramos disidencia controlada, es decir, puesto aquí precisamente para que en un momento dado, si por ejemplo esta teoría evolucionase mucho, pues se desacreditase mediante esta pega y este experimento. Al igual que el experimento número 5, que también le hemos puesto la categoría de DC, de disidencia controlada, porque nos viene a decir que la nivelación del agua de una represa, que se pone en 3 puntos, como estamos viendo en esta parte, 2 de ellos se ven a la altitud a la que están, y entonces si el tercero ellos
infieren que si el tercer punto está a la misma altura que los dos anteriores, pues entonces este sería el resultado y nos daría por el resultado una Tierra que no es, dijéramos así, con la curvatura establecida, sino que es plana en este sentido. Pero esto es un absurdo, no tiene ningún sentido, porque precisamente en la teoría oficial establecida de, dijéramos, el sistema gravitatorio, pues estas tres medidas pues tienen que ser evidentemente el nivel del agua, pues se curvaría y tendrían todos la misma altitud. Entonces esto es también un absurdo sencillo establecido aquí. Por eso nosotros estas dos pruebas las consideramos pruebas de disidencia controlada, es decir, errores a propósito establecidos aquí, este experimento de la curvatura geodésica en el agua. Entonces, en el experimento número 2, pues sería el lago Titicaca, de unos 110 metros. Experimentar si existe la curvatura establecida, porque con una larga distancia en ese lago Titicaca de más de 100 kilómetros, pues tendría que producirse entre ambos extremos, que estamos viendo aquí, pues una curvatura según las dimensiones de la Tierra de 237 metros, de tal manera que tú en esta orilla con el telescopio no podrías ver nunca lo que está en la otra, porque te lo impediría esa curvatura establecida. Entonces, esto los oficialistas pues lo desacreditan diciendo que este experimento es que está mal realizado y que en realidad pues no enfoca un punto a esa distancia, sino que enfoca a otros puntos distintos, porque esta experimentación de D'Aquila pues lo que carece totalmente es por especificar todos los puntos concretos y todas las medidas de un modo claro y objetivo. Eso no lo hace, simplemente lo pone y tendríamos que creernos. Pues entonces, claro, los oficialistas pues desacreditan este experimento porque ellos afirman que no son los puntos dicen que ven con el telescopio de una parte a la otra, dicen que ese enfoque en realidad no es de esa distancia. Entonces, este es el experimento 2. El experimento 3 es sobre ondas de radio. Bueno, tenemos que decir que en el experimento 2, pues les sale a los experimentadores, como en todos los experimentos, que la Tierra es plana, es decir, que se produce, que esa curvatura pues no se ve en ninguna parte de modo experimental. Entonces este experimento 3 se califica de ondas de radio que están establecidas por antenas parabólicas direccionales, de tal manera que en determinados puntos, como estamos viendo aquí, la orilla que puede ser la represa o un lago, pues en ambas orillas pues se produce una emisión de ondas de radio de tal manera que, como existiría en estas distancias establecidas según el experimento una curvatura o una elevación o un obstáculo de 3.84 metros, pues eso haría imposible la comunicación entre ambas antenas. Pero en el experimento nos dicen, y lo prueban aparentemente, de que existe precisamente la comunicación, y entonces eso demostraría que no existe esta curvatura establecida en las aguas, sino que se comunican. Es decir, que la Tierra pues sería plana aquí en este punto, lo cual lo hace coherente con los terraplanistas, que ya hemos dicho que es lo que interesa en el vídeo anterior. Pero los desacreditadores oficialistas pues simplemente la pega que le ponen es que no está bien realizado, que por ejemplo a lo mejor lo que reciben es no desde la otra orilla con esa separación, sino a lo mejor un barco o una barca que esté aquí en medio emitiendo con su antena, y entonces lo que te dicen que es falso lo que han hecho. Esa es la desacreditación. Entonces, el experimento número 6, pues sería el experimento porque nosotros ya hemos dicho que el 4 y el 5 lo consideramos tan absurdo como una disidencia controlada, es decir, ya lo hemos dicho anteriormente. Entonces pasamos al 6, que es un experimento con rayos láseres realizados en la represa Tres Marías. Entonces, de tal manera que
estos rayos pues se comunican a 18 kilómetros, que es lo que se ha establecido de estas dos distancias en las orillas de esa represa. 18 kilómetros tendrían algo más de 6 metros de curvatura, por tanto, de aquí ellos infieren que si los rayos láser llegan a comunicarse de un punto a otro, quiere decir que esta curvatura no existiría, y entonces ellos dicen que su experimento les da que se comunican, y por tanto no existe la curvatura. Entonces la Tierra en esa parte sería plana, que sería la Tierra tipo pedrusco o tipo meteorito perdido que ellos nos muestran en su ilustración. Entonces, también en ese mismo lugar, en ese mismo represa de Tres Marías, pues hacen también un añadido que ponen, como nos dicen, una fogata aquí a unos 10 centímetros del agua, y entonces ellos dicen que comprueban que a los 18 kilómetros pues ven esa fogata. La persona situada a 18 kilómetros solamente con unos 10 centímetros, cuando tendría que tener más de 6 metros de curvatura. Por tanto, si la ve, como nos dicen, estamos viendo aquí la persona que dice que sí, que lo ve, que lo está viendo la fogata, pues entonces resulta que no existe esa curvatura. Por tanto, pues las aguas son lisas, son planas, están a nivel, están niveladas, se les llama, y entonces pues les confirman en que la Tierra no es con esa esfericidad. Y entonces el último experimento que nos manifiestan, el número 7, pues es algo semejante, pero con un láser en el lago Titicaca. Entonces, a una distancia de 35 kilómetros, pues tendría que tener una curvatura o un obstáculo de 24 metros. Y entonces ellos afirman que ven y que ese láser pues se proyecta en la otra orilla. Entonces esto también pues es desacreditado por los oficialistas, porque dicen que no está bien realizado ese experimento, que en realidad no es esa distancia desde donde llega, sino a lo mejor simplemente una barca situada en medio de ese lago pues proyectaría el láser también, o se proyectaría ahí en forma de espejo, o otro láser en la misma parte, y entonces lo que hacen es desacreditar pues ese experimento. También ellos añaden también con inteligencia, porque saben que otras personas podrían hacerlo y podrían encontrarse como hay muchísimas pruebas de que realmente la visión supera esa curvatura establecida. Pues entonces ellos también añaden, dijéramos así, los oficialistas, para curarse en salud, que también puede estar influyendo el efecto de la refracción debido al agua que es fría, y la atmósfera circundante pues puede producir efectos de refracción, y eso es lo que también ellos introducen como elemento justificante. Los oficialistas se estamos refiriendo como elemento justificante de que se vea lo que no tiene que verse. Nosotros no concordamos con esta, dijéramos así, desacreditación en todos los casos que quieren hacer por efectos ópticos, como podría ser este efecto de la refracción, o incluso el Fata Morgana, o incluso la reflexión. No estamos de acuerdo con esa, dijéramos así, desacreditación fácil. Entonces nosotros vamos a dar nuestra interpretación de un modo rápido en la teoría cóncava convexa. Entonces nosotros decimos que tienen cabida, menos los dos experimentos que ya hemos señalado, que pueden tener cabida si están bien realizados. Nosotros no nos metemos en el punto si lo han realizado mal, sino nosotros decimos que si están bien realizados pueden ser reales y pueden tener cabida en el modelo cóncavo. ¿Por qué? Punto 1. Porque en la Tierra cóncava convexa se curva todo. En este interior, en este espacio interior, pues se curva todo. Se curva la superficie cóncava. Se curva cóncavamente, se curva el agua, se curva el sonido, se curva la luz, porque el espacio-tiempo en realidad pues es curvo, y eso entra dentro de la dinámica del toroide. Entonces,
pues tiene cabida precisamente que debido a esa curva pues se vea más lejos. Punto 2, que se perciben objetos más allá de la curvatura establecida por la ciencia oficial en relación con la Tierra, y esto es precisamente uno de los motivos principales de los terraplanistas, que han comprobado que la supuesta curvatura no se cumple, y nosotros decimos que eso es cierto. Tienen razón los terraplanistas en eso. Entonces, nosotros decimos, porque es que en la Tierra cóncava convexa pues se perciben objetos más allá de la curvatura establecida, pero también tenemos que decir, hasta dijéramos así, en oposición a los terraplanistas, que eso es hasta cierto punto. Es decir, que no quiere decir que todo sea plano, sino que hasta cierto punto tú ves más allá, ves más allá de lo que verías, hasta cierto punto. Pues existe, según nuestra teoría y nuestra concepción, pues existe una curvatura cóncava. Existen dos elementos principales, que al existir la curvatura cóncava, pues evidentemente eso hace que no se perciba un espacio liso infinito. Y paralelamente o conjuntamente con una curvatura cóncava, pues existe una conjunción, lo hemos definido así para que la persona lo analice, y existe también una conjunción de influencia de esferoides en un plano horizonte, porque nosotros decimos la Tierra cóncava convexa, precisamente le hemos dicho cóncava convexa porque está incardinada en dos esferoides, el esferoide convexo, que podemos decir que es el cielo que nosotros vemos, y en relación con él, la superficie donde nosotros estamos, el suelo, pues es un esferoide cóncavo. Entonces, la influencia de esos dos esferoides, pues se concreta en un plano que es el plano del horizonte. En el plano del horizonte, pues está, dijéramos así, incardinado por esos dos esferoides. Y entonces esa visión en ese plano, pues terminan haciendo desaparecer los objetos en la lejanía. Nosotros, por eso los barcos terminan desapareciendo en la lejanía, y se debe a este efecto que nosotros estamos exponiendo, en que la Tierra no se debe, como dicen los terraplanistas, a que simplemente, como es tan infinito ese plano, pues efectos visuales hacen que se desaparezca. Nosotros no decimos eso. Decimos, sí, existen efectos visuales, pero de un modo sistemático en ese horizonte, porque es que ese horizonte sería la conjunción visual óptica de estos dos planos. Por eso terminan también desapareciendo, y eso nosotros lo vamos a analizar más detenidamente en vídeos siguientes para que llegue a comprenderse. Entonces, todo lo anterior que estamos diciendo de la Tierra cóncava convexa y de el curvamiento de todo en su interior, pues por tanto explica los 5 experimentos de Aquila, es decir, explica que puedan tener, decimos que puedan tener, porque no decimos que estén bien realizados, sino decimos que si están bien realizados y se cumplen, pues pueden tener cabida y pueden tener realidad empírica en la Tierra cóncava convexa, porque eso se daría en espacios acotados parciales. Pero eso no implica que la Tierra como totalidad sea plana. Tienen razón y tendrían razón los terraplanistas, incluso estos experimentos que realizan los de la Tierra convexa, tienen razón en un espacio limitado o acotado que es plano o nivelado. Pero de ahí no se puede hacer la inferencia de que la Tierra como totalidad sea plana. Nosotros creemos que la Tierra como totalidad, el modelo más coherente, más correcto, más explicativo, incluso más simple y más profundo, aunque en un principio pueda parecer que no es así de simple, nosotros decimos sí, es el más simple, pues es el modelo de la Tierra cóncava convexa. Y nosotros en esta imagen final de un cuadro del Bosco, nos sirve algo para intentar explicar lo que queremos decir, porque estos cuadros de maestros, entrecomillados, pues tienen gran conocimiento. Este cuadro del Jardín de las Delicias, del Bosco, realmente nosotros lo interpretamos
totalmente cierto en nuestra teoría. Nuestra teoría pues nos dice que existen con tres ejes, pues tenemos toda la explicación del universo. Un eje central y dos adyacentes, que sería uno cóncavo y otro convexo, o uno yin y otro yang. Pues muy bien, en este tríptico, pues precisamente el Bosco está expresando eso con este cuadro, un punto central, un eje central el más importante y después dos adyacentes. Pero si se cierran este cuadro, lo cerramos, entonces nos encontramos esta estructura cuando plegamos estas otras dos partes. Y entonces vemos esta otra parte del Bosco cómo cierra de una manera maravillosamente expresiva, expresando el universo. Y también aquí, en este tipo de expresión, evidentemente no es la real completa, porque aquí están fundidos en uno los dos esferoides. Nosotros por eso lo expresamos de un modo más sencillo en otros vídeos, pero aquí están fundidos. Y lo que nos dicen, lo que nos está diciendo, que este sería, por eso está incluso como acristalado, dijéramos así, porque esta parte del cielo pues es de una mayor sutilidad, el esferoide convexo, el otro sería el cóncavo, y este sería el plano visual que nosotros decimos que aquí es un plano visual que es más extenso en la lejanía, que es, por eso parece que la Tierra es plana porque ves más allá de la curvatura, y este sería el plano de la existencia. En este plano de la existencia es donde se da la confluencia de los dos ejes o de los dos vórtices, el cóncavo y el convexo, o sobre todo, mejor dicho, también de los dos esferoides, porque en esta realidad en volumen todos son esferoides, todas las ondas en realidad son esferoides. Entonces, por eso nosotros decimos que nuestro modelo es el más simple y el más coherente. Y aquí en el Bosco, pues entonces nos da la imagen, la visión plana, porque esto sería el plano de toda nuestra existencia. Pero de que esto sea plano en nuestra existencia concreta y viendo el horizonte lo veamos todo plano y no veamos curvatura, no podemos de ahí inferir en que toda la Tierra sea el modelo establecido plano por la Tierra plana. La Tierra plana debe ser un punto de partida real y efectivo, porque esta es la experiencia, lo experimental es plano, pero para ser explicativo pues tendremos que entender que este plano es un plano visual y un plano de existencia, dijéramos así, parcial, pero como totalidad la Tierra es, como nosotros creemos, el modelo más ajustado a la realidad, es la conjunción de dos esferoides, el cóncavo suelo y el convexo cielo. Terminamos aquí en este punto y en el siguiente vídeo pues afrontaremos realmente el experimento número 1 de los barcos alejándose en la lejanía, porque eso sí puede ser algo que cualquier persona con su vista y con prismáticos o con telescopios le dé un acercamiento a la verdad sobre la posible forma de la Tierra. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.